Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, pues sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente en este hermoso atardecer. Estamos en el día jueves 21 de octubre del año 2021, celebrando un servicio más, un culto más al Dios eterno, y estamos contentos y estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos sigue dando. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes, los que ya están en este hogar y los que se están conectando por el Facebook. Sean todos bienvenidos. Recuerden que todos los jueves a partir de las 6 de la tarde tenemos una cita con el Dios eterno, en donde escuchamos su palabra, en donde aprendemos más acerca de Él y de su Hijo amado y del poder de su Espíritu Santo. Pero también tenemos una cita para adorarle, para adorar su santo nombre, para bendecirle. Así que qué bueno que ustedes ya están listos para dar inicio a este servicio, a este tiempo en donde vamos a pasarla muy bien, sobre todo porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Para iniciar quiero leer con ustedes, aleluya. Para iniciar vamos a leer el Salmo 19. Los que se puedan poner de pie, háganlo y leamos juntos la palabra del Dios eterno, el Salmo 19. Aleluya. Aleluya. Desde casita también nos pueden leer con nosotros. Siempre es importante que tengan a la mano su Biblia y leamos juntos. Dice la palabra del Dios eterno: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. De Jehová son verdad todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aleluya. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
hermoso, es verdaderamente hermoso. Y después de leer este salmo vamos a orar. Oremos todos juntos en esta hora. Bendito Padre eterno, bendito Abba Kadosh, Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Eterno Dios, en este día nuevamente, como es nuestra costumbre, hemos decidido, Señor, presentarnos delante de ti para acercarnos un poco más a ti, Señor, esperando, bendito Dios, que nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, eterno Dios, sea un grato olor, sea un grato perfume, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú nos ayudas, porque no te has olvidado de nosotros, porque en medio de situaciones complicadas, bendito Dios, bendito Abba, tú nos has socorrido, nos has salvado y nos mantienes sanos y nos mantienes vivos, Señor, y nos mantienes alegres, porque hoy día, Señor, te servimos a ti. Nuestra vida, Señor, es para servirte a ti, Padre bueno. Hemos decidido, Señor, consagrar nuestra vida a ti y te rogamos, eterno Dios, que nos libres del mal, que nos libres de la tentación y de todo pecado, que tu temor lo pongas en nosotros y que tu temor llene nuestro ser, llene nuestro corazón, llene nuestra vida entera, Señor. Y que por amor a ti, y que por amor a tu palabra, Señor, por amor a tu Santísimo Espíritu, hagamos lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de ti. Te damos gracias, eterno Dios, por la vida de cada persona reunida en este lugar, por las familias, Señor, que vienen en camino, bendito Dios. También oramos por aquellos que están en sus hogares, que pueden escuchar este mensaje, bendito Dios. Te pedimos, Abba Kadosh, Padre Santo, que hables a sus corazones, que tu espíritu de poder vuelva sensibles los corazones y que las semillas sean plantadas, Señor, y que el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre bueno. Gracias, eterno Dios. Gracias por sanar a los enfermos. Gracias por librarnos de la muerte, Señor. Gracias, eterno Dios. Nos ponemos en esta hora en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder nos acompañe en esta tarde hermosa, que estés con nosotros y nos impulse siempre hacia la verdad de tu palabra, hacia la verdad de tu persona. Gracias, eterno Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Él vive. Desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu.
Aleluya. Gloria al Dios eterno. Santo es su nombre. Bendito Padre bueno. Gracias te damos hoy y siempre, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Señor. Porque hasta el día de hoy, Señor, no nos has dejado. Siempre has estado con nosotros. Siempre has tenido cuidado de nosotros, eterno Dios. Gracias te damos. Aleluya. Gracias, gracias. Para ti la gloria, para ti la honra, para ti la adoración, Señor. Gracias. Aleluya. Quiero recordarles, mis amados hermanos, que todos los jueves a partir de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo a través del Facebook. Usted nos puede encontrar como Amos 811. En YouTube puede encontrar estos servicios y más contenido en el canal que se llama Luminares en este mundo. Puede usted escuchar atentamente las predicaciones, pasar un tiempo también alabando y adorando al Señor, y algunos textos que le permiten a usted reflexionar más acerca de la palabra del Señor. También los días sábados tenemos un programa de radio que se titula de la misma manera Sendas Antiguas, que transmite a partir de las 9 de la mañana aquí en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por el 105.5 de FM a través de la estación La Picosa. Quiero decirle que los días jueves y los días sábados las transmisiones son en vivo. Le pido a usted y a todos los que nos pueden ver y escuchar que transmitan, que compartan este tiempo, y de esta manera contribuyen a que el Evangelio llegue a más familias. Entonces vamos a dar lugar para que nuestro hermano amado Rodríguez Palacios con su esposa, nuestra hermana Luz, dirijan este tiempo de adoración y de alabanza. Yo le pido a usted que allá desde su hogar y los que estamos aquí, ¿verdad?, lo hagamos con gusto, en lo más íntimo de nuestro corazón, que pueda salir esa adoración, esa alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, que por Él es por quien estamos aquí y para Él estamos aquí. Así que invito a nuestra hermana Luz que pase, aleluya, y todos alabemos juntos el nombre del Señor. Amén. Hay que gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Los que nos están viendo y todos los que están presentes aquí, para que con esa palma en sus manos glorifiquen a nuestro Eterno. Para Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Para Él. Esa palma. Aleluya.
de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Este es el tiempo, hermanos, de sumergirnos en el río, en la presencia del Señor.
Gracias. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono,
los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel, que guardas el pacto y misericordia a los que anden delante de ti de corazón. Gracias te damos, Señor Padre Santo. Gracias, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, para ti la alabanza, la adoración, Señor. Aleluya. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Padre en espíritu, verdad. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Padre en espíritu y verdad. Te adoramos, Padre en espíritu y verdad. Gracias te damos, Señor. Gracias, para ti toda la gloria, toda la honra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Baed, Leolam Baed. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. A Él le servirás, a Él le adorarás, para la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Una palma para nuestro Dios. Aleluya. Bueno, el Eterno se alegra cuando algunos de sus hijos lo alaban, algunos de sus hijos le canten alabanzas. Sabemos que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Él dio nuestra boca, nuestros labios para poder adorarlo y exaltar su nombre. Gracias a todos los que nos están aquí presentes
y a todos los que nos están viendo por este medio. Hoy en esta tarde, el siervo de Dios, el hermano Mario Pineda, nos compartirá la palabra de el Mesías, Mashiach, judío, porque sabemos que la esencia de la Biblia es hebreo, porque los profetas, los apóstoles, el mismo Yeshua HaMashiach fue judío, fue hebreo. Hoy, por eso es que también la Biblia está escrito en hebreo, pero él fue traducido al griego. Pero gracias a Dios que en la actualidad ya se anda despertando el remanente fiel. Ya desde el año 2011 o 12 fue cuando ya ha despertado ese remanente, porque en la antigüedad, cuando los griegos lo tradujeron, cuando los griegos tradujeron la escritura a su idioma, el imperio grecorromano no permitía que sus feligreses leyeran la escritura, sino que los asustaban diciéndoles: si lees la palabra de Dios, si lees la Biblia, te vas a volver loco, vas a tener maldiciones. Y por eso es que los fieles católicos romanos no lo podían leer la Biblia. Pero gracias al reformista, que es un cura católico, donde él empezó a experimentar, él empezó a escudriñar la escritura, en donde, por eso es que se enojaron con él y lo excomulgaron, y por eso es que la Biblia en el original es hebreo, por lo cual esta tarde el hermano Mario compartirá la palabra. Vamos a darle gracias a nuestro Creador por ese mensaje que recibiremos. Vamos a postrarnos sobre nuestros pies, y ustedes, los que nos están viendo, pueden postrarse en sus pies. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has dejado el instructivo para nuestras vidas. Grande es tu nombre, Señor. Sabemos que nos has amado desde el principio. Nos has dado la salvación por ese amor que nos has tenido, Señor, y nos sigues teniendo. Ahora te damos gracias por esta tarde que escucharemos la palabra a través de tu siervo, el hermano Mario Pineda, en donde nos enseñará tal vez
en esta tarde no concluya y continuaremos con para el otro jueves. Así es que gracias, Señor, por esa bendición que nos está dando para tu gloria y tu honra. Amén, amén, amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Bueno, bienvenido, hermano Mario. Aquí están el micrófono. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues como fue anunciado, el tema de esta hermosa tarde se titula el Mesías judío. Y deseamos que sea de mucha bendición. Como dice nuestro hermano amado, quizás no concluyamos. Sin embargo, es importante que prestemos mucha atención a este tema. Aleluya. Pues vamos a dar inicio. Primero que nada quiero comentar que este término Mesías, Mashiach, pertenece al pueblo de Israel. En ninguna otra parte del mundo se había considerado con este título a ninguna persona. Solamente en el pueblo de Israel. Es un concepto netamente hebreo, y de esa manera es como se ha conocido. Cuando usted lee su Biblia encontrará que el Mesías es el ungido sobre el cual, sobre el ungido se derrama aceite de la unción. Este Mesías viene a ser un rey, un profeta o un Cohen o un sacerdote. Si usted recuerda, el rey Saúl fue ungido por Samuel. Entonces ese es el nombre de Mesías, que significa ungido. También a Elías el Señor le dijo que debía ungir a Eliseo, quien habría de ocupar su lugar. Y si usted recuerda, también el sacerdote Aarón fue ungido con aceite. De esa manera nosotros hoy día entendemos que la palabra Mashiach quiere decir ungido. Y hoy conocemos al Mesías como Jesús, y decimos Jesús el Mesías, Jesús el ungido, y en hebreo su nombre es Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido. Así que de esta manera podemos dejar claro que es un término únicamente hebreo y que corresponde a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Bueno, se dice acerca del Mesías que es el Salvador, que viene a colocar al pueblo hebreo como cabeza de las naciones. Esto está en la Biblia. Si usted lee conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 3 de Isaías dice de la siguiente manera. Lo voy a leer con ustedes. Isaías capítulo 2, el título de este tema es el Mesías judío. Dice capítulo 2, versículo 3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos, aleluya, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de
Jehová, la palabra de Adonai. Aleluya. Pues esto que acabamos de leer también se encuentra en Miqueas, en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 4, en el versículo 2. Vamos a leerlo. Miqueas, capítulo 4, versículo 2, dice de la siguiente manera, aleluya: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Adonai y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. Nos está hablando del reino mesiánico. Entonces entendemos que la llegada del Mesías para la restauración implicará un regreso a la Torá, ¿verdad? A la ley de Dios. Hoy día hemos escuchado en muchas ocasiones que la ley de Dios, la Torá, ya quedó abolida. Sin embargo, leyendo estos textos, estas profecías acerca de aquel tiempo de restauración, nos menciona, ¿verdad? Nos menciona que es el Mesías el que hará volver al pueblo a la ley del Señor. También hemos a través de la Biblia hemos comprendido que de ninguna manera podemos creer o podemos concebir que la Torá quedó abolida, ya que el mismo Yeshua, el mismo Jesucristo, él enseñaba y él mencionaba la importancia de la ley de Dios, y él siempre mostró su repudio o se mostró en contra de los mandamientos de hombres, conocidos en hebreo como takanot. Dice aquí que takanot son las reglas suplementarias a la Torá proclamadas por rabinos competentes y autoridades legales judías, y en general se abocan a promover el cumplimiento de los preceptos religiosos. Entonces, los takanot realmente eran ordenanzas de rabinos, eran mandamientos de rabinos que no siempre correspondían o iban de acuerdo a la Torá, a la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés. Entonces el Señor Yeshua estaba en contra de eso. Jamás el Señor Yeshua se mostró en contra de la Torá, de la ley de Dios. Eso ni pensarlo. Si usted empieza a leer con calma su Biblia, su Escritura, usted va a encontrar esta verdad que le estoy comentando. ¿Qué dice la Biblia acerca de las añadiduras que algunos rabinos, o como dice aquí, aquellas reglas suplementarias que algunos rabinos le ponían a la Torá? Veamos qué dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, en el versículo 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, de Adonai vuestro Dios, que yo os ordeno. Estaba en la Torá, en el libro de Deuteronomio, estaba claro que no se debía ni añadir ni disminuir de lo que el Señor daba a su pueblo. Sin embargo, los rabinos, ¿verdad?, ocupando esa posición, se sentían con autoridad. Por eso dice que eran autoridades judías. Se sentían con esa autoridad de poder añadir ordenanzas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 7. Si usted me ayuda a buscar Marcos en el capítulo 7, en el versículo 8 al 13.
Vamos a ver qué dice. Dice la palabra del Dios eterno. Porque dejando el mandamiento de Dios, está hablando Yeshua, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Está hablando el Señor Yeshua. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. De esta manera el Señor Yeshua, ¿verdad?, se dirige directamente a esas tradiciones farisaicas, ¿verdad?, que ponen los mandamientos o las ordenanzas de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Y pasa en la actualidad, hermanos, tristemente nosotros lo vemos en la actualidad. Mucho pueblo, mucha gente dice, la Torá, la ley de Dios, la hacemos a un lado y ahora debemos de vivir de la manera como se nos ocurra. Y eso es imposible. Realmente el que es pueblo de Dios tiene que vivir como Dios manda, como Dios lo enseña. Nosotros, dice la Biblia, que debemos de seguir las pisadas del Mesías, de Jesucristo, las pisadas de Yeshua. Como Él anduvo, así debemos andar. Yo no me puedo imaginar que una persona que se diga conocer a Dios o ser hijo de Dios viva como le parezca. Necesariamente tenemos que voltear a ver los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, todo judío que cree en el Mesías es un judío mesiánico. Escuche bien esto, todo judío que cree en el Mesías es un judío mesiánico. Pero también hay judíos que no creyeron en el Mesías. Vamos a abordar eso un poquito más adelante. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Pablo, a Pedro, a Juan, Santiago, entre muchos otros, que son judíos seguidores del Mesías, del Mashiach, llamado Yeshua. Ellos son el ejemplo. Por eso hace rato nuestro hermano Amado hablaba de la importancia de volvernos, de encontrar, de buscar, de indagar en el lenguaje hebreo, este conocimiento que tanto nos hace falta. Hace unos días yo les comentaba la ilustración mencionada por Dan Ben Abraham, el cual menciona que el hebreo es el manantial, es la fuente de donde brota el agua. El griego es el cauce, y el latín viene a ser el lugar donde se vierte el agua. Por eso nosotros tenemos que ir a la fuente principal, ¿verdad?, al hebreo, y van a ver qué riquezas vamos a encontrar. Aleluya. Además, los 12 apóstoles tomaron como base el Tanaj, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Tomaron como base el Tanaj para predicar la palabra de Dios. ¿Y a quiénes le predicaban? Pues le predicaban a otros judíos. Los 12 apóstoles que Yeshua eligió. Judíos como Nicodemo, que más adelante, si quieren, podemos de una vez mirar, ¿verdad?, lo que sucedió con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, estoy leyendo Juan capítulo 3, principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Nicodemo, entonces, un principal entre los judíos. Entonces, la palabra que llevaban los 12 apóstoles era para predicar a más judíos. Aleluya. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de quién tomaron el ejemplo? Lo acabamos de leer, los 12 apóstoles tomaron el ejemplo de Yeshua. Veamos qué dice en Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 24, dice, Yeshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren lo que dijo. En un principio la palabra de Dios, o Yeshua mismo y los apóstoles no fueron a predicar a otros que no fueran las ovejas perdidas de Israel, de la nación de Israel. ¿Qué dice Romanos 1:16? Veamos, todos podemos leer Romanos 1:16. Ese texto es muy conocido. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Está hablando Rab Shaul, el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Escucharon, hermanos? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. ¿Y a quién? Al judío primeramente y después al griego, le está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pregunta, ¿qué pasó con los judíos que no creyeron en Yeshua? ¿Qué pasó con ellos? Porque no todos creyeron. Es cierto que hubo una población de judíos que creyó en el Mesías. Acabamos de decir que un judío que cree en el Mashiach es un judío mesiánico, pero hay judíos que no creyeron. Hay judíos que no creen. ¿Qué pasó con ellos? Pues ellos se han agrupado en torno a una religión, a una tradición y a una cultura llamada judaísmo. Y ellos hasta el día de hoy se muestran incrédulos al Mesías. Ellos aseguran que Jesús no es el Mesías, que Él es tan solo un profeta, pero no un Mesías. Y ellos se niegan a aceptar a Yeshua como Mesías. Aleluya. Ellos todavía siguen tratando o viviendo o estudiando la Torá, pero no solo la Torá, sino también ellos siguen en las prácticas de la tradición oral, del Mishnah, que es la tradición oral, pero ahora transcrita, del Talmud, de la ley judía. Entonces ellos se dedican a ese estudio, a esa revisión de todos estos documentos que he mencionado, y basan su religión, basan su tradición y su cultura en cada uno de ellos. Y como vuelvo a decir, no todos los judíos rechazaron a Yeshua. Veamos qué dice el libro de Juan. Estoy tratando de ir un poquito rápido para que no nos gane el tiempo. Tratemos de avanzar lo más que se pueda. En el capítulo 1, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas veces hemos leído ese texto? ¿Verdad? Nos han enseñado que los judíos rechazaron al Mesías. Sin embargo, no todos lo rechazaron. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Y este texto
lo dice de la siguiente manera: a lo suyo vino San Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, y los suyos no lo recibieron, no le recibieron. Pero el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el Mesías judío. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esa idea que a muchos nos han sembrado, que los judíos rechazaron al Mesías, no es completamente cierta, ya que hubo un sector importante de los judíos que aceptaron al Mesías, y hasta el día de hoy el Mesías, Yeshua, se les está revelando a muchos más judíos para que crean en él y se salven, porque eso es lo que hace el Salvador, el Mashiach. Aleluya. Fíjense, además de esta idea errónea o esta idea incompleta que nos han inculcado de que el pueblo judío rechazó al Mesías, también fueron acusados de matar al Mesías, a Yeshua. A los judíos se les acusó de matar al Mesías. Esto sucedió entre los siglos 2 y 4 de nuestra era. Pero ¿qué dice Juan? El libro de Juan, en el capítulo 18, versículo 31. Si alguno de ustedes en algún momento ha creído o ha pensado que en verdad los judíos mataron al Mesías, hoy lo vamos a leer. Dice capítulo 18 de Juan, versículo 31, dice la palabra del Dios eterno: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, ¿verdad? Una cosa sí debemos de reconocer, que los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, aquellos maestros de la ley, complotaron, participaron en el complot para apresar al Mesías, pero no fueron ellos quienes lo mataron. Y aquí lo dice, ¿verdad? Lo dice el sacerdote, lo dice a nosotros, en el versículo 31, dice: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjense, lo dice claramente, ¿verdad? No podían ellos. Entonces, ¿quiénes sí mataron a Yeshua? Vamos a descubrirlo, pero primero vamos a leer qué dice Marcos, el libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, aleluya, en el capítulo 10, en el versículo 33, Yeshua mismo revela, él mismo, o sea, el crucificado, el asesinado, el que sufrió en la cruz, él mismo revela quiénes son los responsables de su muerte. Y está en Marcos capítulo 10, versículo 33 al 34. Dice de la siguiente manera: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, como dice, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Aleluya. Y le condenarán a muerte y le entregarán, dice, ¿a quiénes? A los gentiles, en este caso a los romanos, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Así dice, mas al tercer día resucitará. Ustedes pueden ver ahí cómo el mismo Yeshua anuncia su muerte en manos de los gentiles, de los romanos. La Biblia entonces nos está aclarando que no fue el pueblo judío quien mató a Yeshua,
La muerte de Yeshua fue efectuada por los romanos. Aleluya. Continuamos. Esta pena de muerte que le aplicaron al maestro de maestros es completamente romana. Si nosotros indagamos un poquito, encontraremos que este tipo de muerte era un instrumento de tortura. Esta muerte en el madero, esta muerte en la cruz, era también un instrumento de tortura, porque ¿qué hacían ellos? Lo amarraban al acusado, lo amarraban y lo clavaban en un madero. Y lo dejaban ahí hasta que se desangraran. El tiempo que tendría que estar, se tenía que desangrar, ¿verdad? Además de que los elementos del tiempo también le harían daño. Pues ya tampoco podía comer ni beber. Y esperaban ellos. Era una muerte verdaderamente cruel. Cuando usted ve esa película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, dirigida por Mel Gibson, usted se va a sorprender por la escena, pero yo pienso que ni siquiera esa escena se compara a la realidad que vivió el Mesías, el maestro de maestros, Yeshua. Porque realmente los romanos tenían una manera muy, muy terrible y única para quitarle la vida a un delincuente, a alguien que había cometido delitos, y la pena era la muerte en el madero. ¿Qué dice Marcos? En el libro de Marcos capítulo 15, un poquito más adelantito, versículo 44. Dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Dice el 45, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Fíjense, Pilato se sorprendió que el Mesías, que Yeshua, haya muerto pronto, mientras que otros habían durado más tiempo en la cruz siendo torturados. Pero Yeshua, de acuerdo a lo que ellos observaron, fue un varón que murió muy pronto en esa muerte, ¿verdad? En esa condenación. Aleluya. La pregunta, entonces, ¿por qué se acusó a los judíos de haber matado al Mesías? ¿Por qué se acusó a los judíos de haber matado al Mesías? Yo lo puedo recordar, ¿verdad? Que yo fui enseñado o conocí esta verdad a medias, ¿verdad? De que el Mesías había sido muerto por los judíos, además de haber sido rechazado por los judíos. Yo por eso este tema lo titulé a propósito, el Mesías judío, porque quiero con ustedes revisar quién era el Mesías y darle un repaso a los acontecimientos en los cuales está involucrado el pueblo judío. Hoy día podemos entender que el pueblo judío a lo largo de su historia siempre ha sido perseguido, siempre se le ha tratado de exterminar, de desaparecer. Y yo estoy seguro que a usted rápidamente a la mente le viene el episodio del Holocausto, la persecución que llevó a cabo Hitler, ¿verdad? Hitler en aquella época de 1941, 42, 43, mientras duraba la Segunda Guerra Mundial. Pero además de ese acontecimiento hubieron otros. No fue solo ese tiempo en que el pueblo judío se sintió perseguido, acosado. Esto también lo podemos encontrar en el libro de Esther. Si usted me ayuda a buscar en el libro de Esther, vamos a encontrar en el capítulo 3
versículo 8, datos interesantes de cuando el pueblo judío también era perseguido. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 8. Dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Nos saltamos hasta el versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Fíjense, ¿verdad? Se cree que el libro de Esther fue escrito en la época donde el imperio persa estaba en todo su esplendor. Y pues esa historia usted la va a poder leer y va a poder usted comprender cómo Esther salvó a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo judío. Mire, desde entonces, ¿verdad? Desde entonces el pueblo judío ya había sido perseguido y ya estaba siendo difamado, como hasta el día de hoy todavía hay personas que tienen esa concepción de que los judíos son malos. Todo lo que represente al judío es rechazado, es mal visto. Pero no crean que eso surgió de la nada, sino que hubo promotores para que eso se fuera dando a lo largo de la historia. Uno y otro acontecimiento. De hecho, la historia narra que inclusive los judíos fueron acusados de comerse a los cristianos. Usted puede indagar en internet, estudiar un poquito más. Imagínense que eran brujos, hechiceros que comían cristianos. Hasta que hubo un varón que se puso a estudiar la Torá precisamente y encontró que no, ninguna de sus leyes hablan acerca del canibalismo o de quitarle la vida a otra persona por simple placer. Entonces fue ahí donde detuvieron esa persecución. Pero hay más acontecimientos. Y fíjense, hace rato nuestro hermano Amado mencionaba, ¿verdad?, a Martín Lutero, el reformador, el padre de la reforma. Sin embargo, ese varón que le hizo mucho bien al pueblo cristiano, ese varón también en la última etapa de su vida se pronunció en contra de los judíos. Escribió un libro en el año de 1543 que lo tituló Sobre los judíos y sus mentiras. Así dice, Sobre los judíos y sus mentiras. Usted lo puede buscar en internet y lo va a encontrar. En ese texto él escribe: los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Lutero propugna que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pasto del fuego, sus libros de oración destruidos, que se prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. Y estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. En este libro Lutero parece incluso
preconiza anunciar su asesinato cuando escribe: seremos culpables de no destruirlos. Miren, ese varón que participó en la Reforma, comenzó un movimiento reformador allá en Alemania, y esa influencia, sus últimas palabras, esa influencia en la última etapa de su vida alcanzó a este líder alemán terrible de apellido Hitler. Y con esas ideas, Hitler, al llegar al poder, se lanza de la misma manera en contra del pueblo judío. Eso es interesante porque lo que aquí está escrito es realmente lo que vivió el pueblo judío en esa época de 1941 y más adelante. Usted puede indagar en los libros, encontrará cómo todos los negocios judíos fueron arrasados. Los judíos tienen fama de muy buenos comerciantes, pero la fama más importante de ellos es que son el pueblo elegido por Dios. Y ante esa verdad, las naciones tratan, claro, lo comprendemos muy bien, por órdenes o movidos por el espíritu del maligno, arrasar con el pueblo de Dios. Y entonces, cuando se dio esta situación de persecución al pueblo judío, todas sus propiedades fueron confiscadas, sus negocios pasaron a manos de otras personas y ellos fueron separados, los introdujeron en guetos, en barrios, y les prohibieron salir y mezclarse con las demás personas. Fue terrible y ha sido terrible para el pueblo de Dios. Por eso usted, alguien que vaya a Israel a hablar de Jesús, no es bien visto por el pueblo judío, porque en el nombre de Jesús, con la Inquisición llevada a cabo por la iglesia romana, con la Inquisición se les persiguió, también se les asesinó. Se dice que en el holocausto nazi, 6 millones de judíos perdieron la vida, 6 millones de judíos, y los que quedaron vivos en muy malas condiciones lograron sobrevivir. Aleluya. Hoy día nosotros podemos comprender que el verdadero aliado del pueblo de Israel es el pueblo evangélico, pero el pueblo que ha nacido de nuevo. No nada más aquellos que se llaman evangélicos, sino el pueblo evangélico que ha nacido de nuevo. Aquel pueblo que no rechaza, que no desprecia, que no señala y que tampoco persigue a los judíos por el solo hecho de ser judíos. Aleluya. Pablo quería que se salvaran los judíos, los que no creyeron. Pablo quería que se salvaran. Miren cómo lo expresó en Romanos capítulo 9. Lea usted conmigo Romanos capítulo 9. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Romanos 9, versículo 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por amor, dijo el apóstol Pablo, el rabino Pablo, por amor, dice, él hubiera preferido ser maldición, ser maldito. ¿Qué dejó Dios a Israel? ¿Qué fue lo que Dios le heredó a Israel? Está en el versículo 4.
dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, la ley, el culto y las promesas. Ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, Romanos 9, capítulo 4. Romanos 9, capítulo 4. De los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, de la ley, el culto y las promesas. Casi nada, ¿verdad? Casi nada es del pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor Dios heredó a su pueblo. Por eso nosotros hoy podemos afirmar que el pueblo nacido en la gentilidad, o sea, nosotros, de ninguna manera deberíamos rechazar a los judíos, al pueblo judío, sino por el contrario deberíamos de predicarles, porque hay un sector de los judíos que no creen en el Mesías, que niegan el Mesías y se han encerrado en un círculo muy hermético, que difícilmente una persona externa puede entrar, puede penetrar a ellos, mucho menos llevándole el mensaje de Jesús. Háblele de Jesús y usted será rechazado, porque ellos todavía esperan a su Mesías. Aleluya. Pero ¿cuál sería entonces nuestro deber? Nuestra encomienda sería como gentiles hablarle al pueblo judío acerca del Mesías. El gentil, el significado de la palabra gentil es pagano, idólatra. Escuche bien esto, es pagano y es idólatra. El gentil. Dice que el gentil adora todo. El gentil puede adorar todo, menos al Dios verdadero. Por eso es idólatra. Le presentan una planta, adora la planta. Le presentan al sol, adora al sol. Le presentan un árbol de Navidad, adora el árbol de Navidad. Le presentan una imagen de madera o de porcelana, adora la imagen. Todo adora. Le presentan un animal, adora al animal. Pero menos al Dios verdadero. Por eso son idólatras, paganos. Pero ¿qué dice la palabra acerca de los gentiles, de esos idólatras? Romanos 9, versículo 30. Ahí mismo estamos. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fíjense, ellos alcanzan la promesa por fe, alcanzan, dice la Biblia, la justicia por fe. Y hay una parábola que el Señor Yeshua menciona muy atinadamente acerca de esta conversión o de este llamado que el Dios eterno hace a este pueblo gentil. Aparte de aquella visión que tuvo Pedro, Kefas, aparte de aquella visión, ¿verdad? Está esta parábola. Aquella visión de Pedro es acerca de lienzo que baja con animales inmundos y que el Señor, el Padre, le dice, come. Y él dice, no comeré porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Pero el Señor no le hablaba de comida. También ese texto se ha malinterpretado. Por eso muchos cristianos hoy comen de todo, porque piensan que ese texto hablaba de comida. No, el Señor estaba hablando de que los gentiles, el pueblo idólatra, el pueblo que no conocía a Dios, estaba siendo llamado. Y el primer gentil que fue convertido fue Cornelio. Usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, si no mal recuerdo, en el capítulo 15. Pero ahorita vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 22. En el libro de Mateo capítulo 22 dice la parábola de la fiesta de bodas. Esta parábola es una ilustración muy buena acerca de lo que estamos diciendo. Respondiendo, Yeshua les volvió a hablar en parábolas diciendo,
el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esos eran los judíos, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Fíjense de qué manera fue el rechazo. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y a partir de ahí el Señor empieza a llamar de todas las naciones, como dice el apóstol, a los judíos primeramente, pero también a los griegos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el Señor Yeshua, el Mesías, ilustra el llamado de los gentiles a que se conviertan a Dios y dejen su manera equivocada de vivir, de creer. Para el gentil, estamos terminando, para el gentil es necesario que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahorita les voy a decir por qué. Para el gentil, para aquel nacido en la gentilidad, es necesario que crea en ellos tres, por así decirlo, ¿verdad? Que todos sabemos que Dios es uno, pero manifestado en tres personas. Eso lo sabemos, lo entendemos. La Biblia dice que uno es el Señor, que uno es Dios. Pero para el gentil es necesario que crea. Y Yeshua lo dijo de la siguiente manera en el libro de Mateo, más adelante en el capítulo 28, en el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Yeshua, Mateo capítulo 28, versículo 19. Para los gentiles es necesario que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los gentiles adoraban todo menos a Dios. Los gentiles, los idólatras, han adorado todo menos al Dios verdadero. Por eso es importante por eso el Mesías les decía: vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, porque deben tener conocimiento del Padre, pero también del Hijo y también del Ruach HaKodesh, de la presencia divina que hoy conocemos como Espíritu Santo, pero en hebreo es Ruach HaKodesh. En cambio, el judío que conoce bien al Padre, los judíos conocen bien al Padre porque lo han conocido siempre, está en su historia, está en su nacimiento, está en la creación de ellos como pueblo, está en Abraham. Dios Padre estuvo con Abraham, con Jacob, con Isaac, con Moisés, con Elías. Ellos lo conocen bien, está en la ley, está en su Torah. Ellos conocen bien al Padre. Los judíos necesitan conocer al Hijo, porque también al Espíritu lo conocían, porque fue el Espíritu que movió a Gedeón, que movió a Sansón, que hizo cosas con Eliseo, con Elías, pero no conocen al Hijo. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, tiene que predicar a los judíos, pero predicarles el Hijo, al Hijo, a Yeshua, el Mesías judío. De esta manera, hermanos, nosotros
la misión Sendas Antiguas, los invitamos a que reflexionen cada texto que lean, reflexionen e investiguen fuentes que les puedan hacer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No se queden en lo superficial, no se queden por encimita, busquen predicadores que les puedan dar el alimento sólido, no el alimento que por donde quiera se predica, que es superficial. Fíjense, hermano, yo estaba haciendo una reflexión hace poco tiempo de que el pueblo de Dios ahorita está poniendo sus ojos en líderes religiosos que llevan a cabo maneras de adorar que no son bíblicas. Se fijan en ellos y copian esos estilos para reproducirlos en sus congregaciones, totalmente separado de lo que la Biblia enseña. Usted tiene que conocer su Biblia primeramente. Tiene que conocer, leer su Biblia, y usted tiene que estar orando constantemente al Señor, pidiéndole que lo guíe a la verdad de su palabra, a la verdad de su persona. Usted no se quede con lo que los líderes religiosos hacen, que son prácticas que muchas de ellas contrarias a la Biblia, que el Señor desaprueba. La invitación es esta: que sigamos estudiando, que nos sigamos preparando. El próximo jueves seguramente tendremos un tema también bastante interesante, y el día sábado a partir de las 9 de la mañana también estaremos compartiendo con ustedes, nuestro hermano Amado Rodríguez, un tema también que creemos va a ser de mucha bendición y edificación para usted. El tema de esta tarde fue el Mesías judío, y esperamos que haya sido de mucha bendición para usted. Comparta este mensaje. Si usted no pudo ver esta transmisión en vivo, cuando lo vea más tarde, en otro día, yo le pido que lo comparta, que este mensaje se difunda. De esa manera usted contribuye a que el Evangelio siga siendo propagado, siga llegando a los rincones de la tierra tal y como fue anunciado antes de que nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, vuelva de nuevo. Amén, hermanos. Amén. Pues pónganse de pie, hermanos. Vamos a decirle a nuestro hermano Amado que nos despida. Aleluya, gloria a Dios. Adelante, hermano Amado. Bueno, gracias a Dios por escuchar esta enseñanza. No, que hay que hacerle una aclaración. Aleluya. El judío que cree que ya el Mesías vino se llama judío mesiánico, y el judío que no cree que todavía viene el Mesías se le llama judío ortodoxo. Va en paralelo con los islamitas, que también los islamitas no, pues piensan que Jesús es un profeta en el que ya vino. Y esta enseñanza es muy importante porque el imperio grecorromano ha sembrado en nosotros muchas doctrinas falsas. Por decir un ejemplo, si el imperio romano, si un objeto es verde, aunque sea blanco, y si ellos van a decir no, es verde, y nosotros si nos dejamos y no escudriñamos la palabra, pues vamos a tomar su palabra, decir que el objeto es verde, aunque sea blanco. Otro ejemplo claro
es sobre un claro ejemplo está en el mes de septiembre. El Imperio Romano lo cambió. ¿En qué mes está el mes de septiembre? Pues está en el 9º mes. Y claramente en el lenguaje español hay subjetivo y objetivo. El objetivo es donde claramente está la verdad y el subjetivo es donde está la mentira, por decir septiembre. Su nombre lo dice, séptimo mes, mas está en el 9º mes. Y así es con la escritura. Ellos lo traducen de una forma, pero la verdadera está en el lenguaje hebreo. Así es que es muy importante que escudriñen la palabra de Dios, no se dejen llevar por falsos maestros, porque dice la palabra de Dios que vendrán falsos maestros. No vendrán, sino que ya están, ya nos han enseñado, por decir, cuando cambiaron los meses del año. Esos son los falsos maestros, los anticristos. Ahora vamos a postrarnos sobre nuestros pies para agradecer a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor, que nos has dado tu alimento espiritual, que tanto lo necesitamos para nuestro crecimiento. No queremos, y usted también, Señor Padre Santo, no quieres que nosotros crezcamos raquíticos, deficientes, sino que usted quiere que crezcamos fortalecidos en la palabra de Dios y ser maestros de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Te pedimos para que aclares los pensamientos de aquellos que siguen la falsa doctrina, que no más el propósito de ellos no más es el dinero, no más el llenar sus congregaciones de personas para que haya buenos dividendos. Mas tú no lo quieres así, sino que quieres hijos fortalecidos que saben, que te conozcan a través de la palabra. Gracias por esta tarde, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro intercesor. Amén, amén, amén. Pues gracias, hermanos, por esta tarde, los que nos han acompañado. Que esta plática sea de gran beneficio para ustedes y que lo compartan con sus amigos, con sus conocidos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.